Muy buenas, bienvenida y bienvenido una semana más a mi newsletter. Esto es Cartas al Fundador por Dani Saltaren. El contenido que vas a encontrar aquí es para personas que quieran emprender o lo estén haciendo, personas que lideren equipos, que creen productos o que compartan conmigo lo que es la mirada del flaneur. El formato está contenido en una reflexión, un accionable y referencias a libros, tweets y enlaces que dejo por escrito cada domingo. Hoy vengo a hablarte del no-code y el poder del creador. ¿De acuerdo? Nosotros damos clase en la escuela de No-Code Hackers y uno de los camps, que es uno de los formatos que tenemos, siempre hago esta introducción al mundo del no-code. Precisamente este fin de semana estaba con mi padre intentándole explicar qué es esto y me pareció una idea tan potente y tan sencilla que quería compartirla contigo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de poder y de creadores. Para esto me remito al pasado, ¿no? A la historia. En concreto, esto es una anécdota que contó Javier en una de sus clases y explicaba cómo la revolución de la radio empezó en una cultura hacker, ¿no? Donde las personas todavía no tenían acceso a transmitir y recibir ondas de radio, ¿de acuerdo? Y de alguna manera en un interés individual dentro de cada uno como makers que somos, ¿no? Y de ahí la referencia, nos fuimos creando, digo nos, en el pasado, ¿no? Otras personas fueron creándose sus propios artefactos, ¿de acuerdo? Esos artefactos, siempre lo digo, ¿no? Las primeras cosas que construyeron no eran bonitas, en absoluto, no eran eficientes, ni siquiera eran ergonómicas, ¿no? Pero de alguna manera había una intención ahí por detrás de ser capaces, ¿no? De experimentar, de intentar solucionar un problema, que en este caso estaba contenido en la comunicación, recibir o emitir esas ondas de radio, ¿no? Claramente lo que estamos viviendo a día de hoy no es algo nuevo, es decir, el no-code y a lo que me refiero y por qué creo que es una revolución, ¿no? Ha ocurrido en el pasado antes, ¿no? La radio, luego llegó a los ordenadores y antes de que el ordenador fuera algo de uso común, ¿no? Que cada hogar tuviera un ordenador en casa, digamos que había de nuevo, ¿no? Esa cultura hacker, que además yo creo que incluso el cine, ¿no? Y probablemente a ti que lo estés escuchando te resulte más cercano, ha representado esa idea del hacker que según la necesidad que tiene, la pericia y la capacidad de construir, ¿no? Va cogiendo componentes y construye su propio ordenador personal, ¿de acuerdo? Claramente en esa idea de voy a construir algo en el garaje de mi casa, estamos precisamente en ese momento, ¿no? Para mí ahora el no-code es empoderamiento porque estamos llenos de componentes, ¿no? Yo ya no tengo que ir andando hacia una tienda para comprarme un transistor o una placa base, sino que simplemente abro mi explorador, escribo no-code y me salen un sinfín de herramientas, ¿de acuerdo? Herramientas desde lo que es el frontal, lo que te permite ponerle ojos y cara, tanto en la web como en mobile, ¿no? Conectores, los que me permiten generar la lógica cuando entran los datos, qué es lo que debe ocurrir, dónde se recopilan y se recogen esos datos y así un sinfín, ¿no? De herramientas que vemos por aquí y que de alguna manera nos ponen en la posición en la que hace años, muchos años, estaban esas personas creando esos primeros transistores, esos primeros aparatos, ¿no? Para poder emitir y recibir sonidos, ¿no? U otros, un poquito más contemporáneo creándose sus propios ordenadores, ¿no? Yo creo que estamos precisamente en ese momento. Además, me pareció súper interesante este tweet que ponía ayer Hacin, ¿no? Que dice que es un momento ideal para crear cosas, ¿no? Que ahora mismo el One Person Company o simplemente tener side project es algo que podemos apoyar más que nunca, ¿no? Y cómo él, de alguna manera, sin necesidad de hacer una gran inversión más allá de su tiempo, que es lo más valioso indudablemente, puede empezar a construir, ¿no? Como veis, aquí los SaaS o las herramientas, por decirlo de alguna manera, los frameworks que utiliza son totalmente gratuitos, ¿no? Y como él se acoge, ¿no? A una tecnología que le permite Stripe, ¿no? Para poder hacer testing de su propio producto, ¿no? Y me encantaba esa idea de, oye, me encantaría que hoy domingo, con el café,
que te llegue la ilusión con la que yo vivo diciendo estamos a las puertas de ver una gran revolución, que era lo que le decía a mi padre, ¿no? Le explicaba a mi padre que estamos llenos de componentes, ¿no? Estamos llenos de pequeñas partes que vamos a empezar a conectar y que ahora estamos construyendo pequeños juguetes, ¿no? Pero en la medida en la que, al igual que la radio, ¿no? Se profesionaliza y al igual que el mundo de los ordenadores se profesionaliza, vamos a empezar a ver que la gente está construyendo, y digo gente, personas como yo, que no tienen gran conocimiento en programación, ¿no? Empiezan a construir artefactos súper interesantes. Es importante entender el contexto y la cultura, ¿no? Porque yo hace 10 años compartía intereses con el mundo del desarrollo. Betavirs organizaba unos eventos y no eran los eventos más glamurosos del mundo, ¿no? Esto es una imagen real. Recuerdo que es un coworking que está en La Latina, ¿no? Ahora mola mucho más porque lo han formado y demás, pero éramos un grupo de personas dispuestas a compartir, ¿no? Dispuestas a compartir lo que estábamos haciendo, dispuestas a abrir el código y enseñar esas soluciones, ¿no? Ya sea simplemente por trabajar tu marca personal, por ego, pero para mí me parece lo más bonito es el compartir. Y yo al venir del mundo del diseño, ¿no? El diseño es mucho más fancy, ¿no? El diseño precisamente tiene esa capa, ¿no? Que es capaz de controlar esa información, que es capaz de edulcorar, ¿no? Pero la realidad es que en escuelas como IDE, en comparación con lo que estaba viendo yo en Betavirs, ¿no? Que a lo mejor no era tan bonito, ni molaba tanto, ni era tan divertido, solo veía personas que proyectaban la solución final, ¿no? Y solo enseñaban el resultado, pero no cómo llegas al resultado y qué problemas te has encontrado en ello, ¿no? Y precisamente yo creo que culturalmente estamos cambiando porque las propias escuelas, en este caso IED, se tienen que dar cuenta que el building in public, ¿no? O simplemente el compartir conocimiento, creo que es la llave para activar esta revolución de la que yo hablo, ¿no? La llave de la creación, y cómo el no-code, ¿no? Que son esos componentes, esas piezas que antes no podíamos tener acceso a ellas, nos van a permitir crear, ¿no? Y me encantó porque conecto esta idea de Martín, que él citaba el tweet de Hacking, ¿no? El trabajo descentralizado ilustrado, ¿no? Es como un individuo puede sumar grandes partes de muchísimos esfuerzos de personas y construir cosas increíbles, ¿no? Por otro lado, el no-code no solo estamos hablando de construir formularios, de construir webs, ¿no? Me pareció muy interesante David está ayudando, es consultor y aparte tiene su compañía y también le interesa el mundo del cripto, el DAOs y demás. Nos está ayudando con EOS, pero me pareció interesante cómo él está compartiendo y viendo que el no-code, ¿no? Puede ayudar, ¿no? a construir esas compañías descentralizadas. Ideas increíbles, ¿no? Que dan para profundizar en horas y horas, ¿no? Entonces, bueno, en el Building in Public el viernes me encontraba un poquito regular, me puse a diseñar, me parecía interesante ahondar un poquito más en ese mundo de los NFTs, ¿no? Y por eso me creé un pequeño sistemita, un sistema en el cual me baso en el gap que hay entre el no y el code, ¿no? Con la paleta de colores de Minimum Run, y creé precisamente esto. Y estaba inspirado en otros artistas, otros creadores que viven en plataformas como OpenSea, ¿no? Como los CyberCons, gente que hace las cabras estas, gente que hace las calaveras, y yo creo que hasta cuando no te pones a hacerlo es muy difícil de entender qué está ocurriendo, ¿no? Pero me parecía interesante cómo la propiedad en un mundo líquido, etéreo, de alguna manera, ¿no? Empieza a tangibilizarse en ideas como los NFTs, ¿no? Por eso, pues, inspirado en todo este gran movimiento y viendo, por ejemplo, como personas cercanas como Jesús, ¿no? También adquiría otra serie de NFTs de otros artistas, ¿no? Esos avatares, dije, oye, pues, visto así, me voy a poner a crear los míos propios. Además, creo que cerca tengo personas que me inspiran, como Sergio, ¿no? Este artículo me encantaría poder dedicarle un poquito más, pero siendo fiel al formato, simplemente lo enlazo para que lo puedas ver, ¿no? Es una idea de cómo el branding y nosotros como diseñadores en este mundo nuevo de crear, ¿no? Y empoderamiento y descentralización, pues tenemos que cambiar un poco el prisma de cómo construimos las marcas, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poquito al proyecto que yo estaba haciendo, que estoy haciendo, ¿no? Que se llama Crypto No Coders, ¿no? Que me parece súper interesante mezclar lo que hacemos en Minimum Run con la creación y los NFTs. He creado una landing muy sencillita, que además me sirvió para experimentar con TypeDream y con Unicorn, ¿no? Al final creo que probando las herramientas, TypeDream es como
como si fuera un Notion, ¿no? Pero con vitaminas, me daba cuenta que no podía hacer exactamente lo que quería y en concreto Unicorn he acabado bastante poco contento con el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Me he creado una página de Notion, que ya lo conocíais, o alguno que me ha leído antes, porque esta solución funciona muy bien. Creé una página de Notion y lo enlacé con Superson, ¿no? Que finalmente pues me ha dado la oportunidad de crearme esta landing súper sencillita, donde está todo el proceso, porque si tú quieres acceder a que cree tu NFT, pues simplemente tienes que apuntarte aquí y seguir todo el proceso, ¿no? Para que finalmente esté tu OpenSea. Es increíble, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esa experimentación que tuve el viernes, para mí en el accionable me parece súper interesante abrirte cómo yo puedo subir y crear un NFT en OpenSea y animarte a hacerlo, porque mi objetivo no es... porque yo creo que la gran crítica a esto no es especular ni monetizar, simplemente es experimentar y entender. Yo creo que en esa idea del builder, ¿no? Hasta cuando no construyes es muy difícil aprender lo que estás haciendo. Voy a subir contigo un NFT. En este caso estoy logueado ya con mi cuenta. Como puedes ver, simplemente le tengo que dar a crear. Ya tengo exportado la imagen, que en concreto esta imagen es un guiño a Iván. Ya lo verá cuando se lo comparta. Aquí ves que tengo pues todos los metadatos en mi OpenSea, que me ha servido para que fuera mucho más ágil esto. Pongo la descripción. Como ves, tienes un nombre, un link externo por si quieres referenciarlo a alguna parte, ya sea una web o el enlace que a ti te resulte interesante. La colección, como estoy haciendo una colección de Crypto No Coders, ¿no? Ya directamente me lo pone aquí y puedas añadirle las propiedades que quieras, ¿no? Si tiene gafas, si tiene barba o lo que sea, ¿no? Yo en las propiedades lo que hago es añadirle el equipo y le digo que en este caso es Busy. En el nivel le digo que es Product. Y en cuanto al product, le digo que es 5 de 5, ¿de acuerdo? Esto piensa que tiene un mar de posibilidades, ¿no? Como en los ejemplos que te ponía de los monos, de las llamas, todas esas propiedades las puedes referenciar aquí perfectamente, ¿no? Tienes que escoger la tecnología sobre la que va a trabajar, ¿no? Y todo esto se compone de ese archivo único, ¿no? Que representa pues tu NFT, ¿no? Y con estos sencillos pasos ya he creado el Minimum Runner número 5 y yo creo que a partir de aquí es cuando he empezado a aprender, ¿no? Es cuando he empezado a aprender, es cuando me habéis escrito algunos por Twitter y me habéis explicado cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? De aquí el resultado de, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, vamos a desarrollar un smart contract siguiendo este protocolo, vamos a subir las imágenes con el enfoque que tiene Loot, ¿no? Vamos a crear un canal Discord por si os apetece discutir sobre esto en No Code Hackers, hablando del Web3 y de cómo de alguna manera podemos construir juntos, ¿no? Incluso la plantilla la dejaré accesible porque yo creo que el valor está en la creación en conjunto, ¿no? Que claramente para poder trasladarte, ¿no? Este NFT y que lo tengas accesible, lo único que te pediré es que te hagas cargo de los costes de la transacción, que estos serán unos costes creo que muy reducidos, y luego podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Que esto es lo que proponía Gon, que está aquí citado aquí abajo. Pero yo lo que te animo es a crear. Creo que vamos hacia una realidad en la cual estábamos totalmente dependientes y bloqueados porque necesitábamos conocer un lenguaje nuevo, ¿no? Si es importante hablar inglés o chino, en este caso la programación es un lenguaje universal y necesario, ¿no? Y ahora precisamente el no-code nos empodera, nos da esa fuerza y esa capacidad de crear personas como yo desde el diseño, y yo creo que la clave está en, mira lo sencillo que es subir el NFT, creo que lo complejo está obviamente en el pensamiento que hay por detrás, ¿no? En cómo lo diseño, cómo creo el sistema, pero lo importante es empezar a construir para aprender qué hay por detrás, ¿no? Yo creo que si no la crítica es muy fácil. Nada más, espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta sesión de hoy. Recordarte de nuevo que sigo con las mentorías, sigo haciendo esas sesiones de trabajo con vosotros, es 1 hora, 100 euros la hora, y hay un trabajo previo donde pues, yo intento entender y trabajo sobre aquella temática en la que quieras trabajar. Nada más, nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer. Muchas gracias.